Miran a gobernadora, su mismo fiscal se contradijo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Estamos viviendo capítulos, episodios inimaginables en nuestro país. La debilidad de este gobierno nos lleva a cosas raras. Hay que hacer desmanes en las pirámides, hay que complotar. ¿Qué tiene que pierdan la vida dos CIAs? Uy, si en el 9/11 perdieron más. Aguas, México, aguas, porque ya te agarraron. Los conspiradores mundiales ya te agarraron. Donald Trump operando a todo lo que da detrás de todo lo que está pasando en México. La gobernadora no se ha reportado con la presidenta Sheinbaum. No sé yo por qué la presidenta Sheinbaum Pardo no ha solicitado el desafuero de la gobernadora. Le pasa la bolita al Senado de la República, tiene razón, pero ella también como presidenta puede pedirlo. No se presenta la gobernadora, no hay nada. Estamos preparando una respuesta a Estados Unidos en peligro y la gobernadora de otra versión. Patas para arriba el asunto, patas para arriba el asunto. Tenemos el caso Teotihuacán también. Qué casualidad, 48 horas después, quieren hacer ver a México como peligroso, como malvado. El mexicano es malo, hay que bombardearlo, hay que terminar con los mexicanos. Todo por la debilidad, por no saberle poner un hasta aquí a la oposición. Repito, todo por la debilidad, por no saberle poner un hasta aquí a la oposición. Miren hasta dónde llegamos. Miren hasta dónde llegamos por ser tan débiles. Pero bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que no había pasado un caso como estos nunca en México, el caso de la pirámide de Teotihuacán. Pues no, presidenta, porque antes de que gobernaba era el PRI y el PAN. Ahora, como no gobiernan, son los que complotan, son los que conspiran, son los que sabotean, pero ustedes dicen que no. Todos sabemos que no habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre. Esta persona, por todo lo que indican las autoridades ministeriales, pues tenía rasgos pues de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. Entonces no es algo que esté vinculado con delincuencia, con hasta donde tenemos toda la información, sino es un hecho de una persona que toma esta decisión y que incluso, como lo señala el fiscal del Estado de México, lo tenía preparado, de acuerdo con las investigaciones que están haciendo. Evidentemente tiene que seguirse investigando. En estos casos no hay que especular. Lo más importante es la información a partir de la investigación rigurosa que hacen las fiscalías. Porque todo lo demás, pues ¿en qué se basa? No hay, digamos, ninguna base para señalar alguna otra cuestión que hubiera estado involucrada con la situación del día de ayer. Quizás la pregunta es, ¿cómo es que entra con un arma? Esa es la pregunta que se hacen todos. No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque no se habían presentado estas situaciones. Evidentemente, ahora que se presenta esta situación, pues obviamente como autoridad tenemos que decir, pues tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público. Entonces, por eso le pedí a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Cultura que se coordinen, pues para mayor presencia de la Guardia Nacional, para, lleva su tiempo, poder poner arcos de rayos X para ver si se entra, no es de un día para otro, pero pues esto nos llama la atención para decir, pues hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico. Entonces, por eso, pues reconociendo lo que pasó el día de ayer, pues hay que fortalecer la seguridad en estos sitios, aunque también hay que reconocer que es la primera vez que ocurre una situación así. Entonces, evidentemente, pues tenemos que fortalecer la seguridad. Le pedí también al general secretario, al comandante de la Guardia,
pues que también fortalezcan la presencia en las distintas entradas, no solo de Teotihuacán, sino de todos los sitios arqueológicos, porque ya hay destacamentos de la Guardia Nacional cerca de todos los sitios arqueológicos. Ahora pues es importante que haya mayor seguridad, porque pues habiendo tenido este caso, pues evidentemente nos hace pues reforzar todas las medidas que tienen todos los sitios arqueológicos y turísticos de nuestro país. Entonces, esa es la segunda pregunta que evidentemente todos nos hacemos, todos se hacen, y las medidas que debemos tomar. La otra que menciona el secretario, pues es también la vigilancia sobre las redes sociales, que ya se hace, pero que es importante que se siga haciendo para poder fortalecer pues la revisión preventiva que pueda hacerse frente a una situación como esta. Y la otra que vamos a presentar mañana, que tiene que ver pues con fortalecer los valores desde las escuelas, que es muy importante, y la integración familiar y el estar pendiente siempre de la familia, pues de todos los miembros de la familia. Este joven tenía 27 años, no es un adolescente, es un joven de 27 años. Y pues nosotros tenemos que desplegar todas las medidas preventivas que se pudieran presentar frente a una situación así, y al mismo tiempo fortalecer pues una visión de valores en nuestro país y de integración de las familias con sus hijos. Y por eso también el programa que vamos a presentar mañana, que ya hemos venido desarrollando, no solo de salud mental, sino de integración en las escuelas, en las familias, para que todos pues estemos vigilantes de una situación que pudiera presentarse así, de una persona que tuviera problemas y pudiera agredir a otras. Claro. Entonces, este es el trabajo que tenemos que hacer el gobierno y la sociedad. Existe una propuesta... algo que nunca se había visto en el país, dice la presidenta. Pues estamos en la mira, presidenta, de intereses oscuros. No descarten, dice la presidenta, otras teorías, no descarten, presidenta, porque eso es lo que siempre nos ha molado. Ustedes escucharon a la presidenta, arranca desechando sabotaje, dice otras teorías, no, y por eso no avanzamos en seguridad. Porque siempre el sabotaje es lo primero que aventamos por la ventana. Que teniendo la oposición que tenemos, es lo primero que debemos de considerar. Pero bueno, ¿qué dice Omar García Harfuch de este señora caso? Presidenta. Muy buenos días. Como ya lo mencionaron, el día de ayer se registró un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, en un hecho inédito y lamentable en un sitio de esta relevancia en nuestro país. La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Como ya lo dijo el general Briceño, elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez, con valentía, con determinación y eficacia. El agresor fue localizado por elementos de la Guardia Nacional y el compañero de la Policía Municipal que mencionó el general Briceño. El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna. Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas. Es decir, si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. Al verse rodeado por las fuerzas de seguridad, el agresor se quitó la vida. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias. Desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Cultura, como ya lo mencionaron. Por instrucciones de la Presidenta de la República, se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país. Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos. Asimismo, se ampliará el patrullaje físico, pero también el patrullaje cibernético a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia para identificar y prevenir cualquier amenaza. Seguiremos actuando con inteligencia y plena coordinación para proteger a la ciudadanía y a quienes visitan nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ahí está este pronunciamiento y pues ahora sí que
declaraciones de Omar García Harfuch. Ellos son los que tienen información de primera mano. Pero bueno, vámonos hasta Chihuahua. ¿Qué está pasando en Chihuahua? El fiscal cambió su versión. La gobernadora no se reporta. ¿Qué está pasando en Chihuahua? Vamos a escuchar a la presidenta. Lo que está revisando la Fiscalía General y también en el ámbito de la ley, pues las autoridades correspondientes. La relación que se tiene con agencias del gobierno de Estados Unidos, con la propia embajada, con instituciones del gobierno de Estados Unidos, están marcadas muy claramente por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La presencia de agentes de agencias de los Estados Unidos también está regulada, y está regulada por la Ley de Seguridad Nacional y por la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que un Estado de la República pueda tener coordinación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la Federación. Eso también está establecido. Y la tercera es que no está permitido operaciones conjuntas en tierra. Lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido muy claro, es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permite operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial. Hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra. De cerciorarse en esta investigación que hubo una operación conjunta, pues tendría que revisarse cuáles son las sanciones correspondientes. También el Senado de la República pues participa en estos temas, porque son en el Poder Legislativo quienes son los responsables de velar por la relación internacional. Eso en el caso del gobierno de Chihuahua. En el de los Estados Unidos, ¿qué sería un extrañamiento? ¿Qué sería en caso de comprobarse, presidente? Pues una vez que se tenga cerciorado si estaban en una operación conjunta, pues sí vendría un extrañamiento, evidentemente, y una solicitud de que esto no sea así y de que cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en nuestro territorio pues tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional, que por lo demás se trabaja muy bien con el gobierno federal. O sea, se ha entendido cuál es la colaboración, cuál es la coordinación, hay comunicación y se trabaja muy bien. Este caso pues sí es un caso que pues sale fuera del ámbito de la coordinación que se tiene hasta ahora, y entonces tendría que pedirse explicaciones a la Embajada de los Estados Unidos en México y también pues obviamente al estado de Chihuahua. Bueno, está difícil la situación para la presidenta, para Morena. Aquí diputados y senadores de Morena tienen que ser duros, porque si fueran ellos, los panistas los harían pedazos, los priistas no se la perdonarían, pero siempre Morena tiene que ser el débil. Ojalá y esta sea la excepción. Ojalá y se desafuere a esta gobernadora y se le meta presa juntamente con su fiscal. Ojalá se expulse a gran parte de la CIA que está en México, porque lo que México no quiera hacer, Estados Unidos no se va a tocar el corazón para hacerlo. Estas debilidades del gobierno, de los gobiernos de las 4T nos están saliendo caros. No se ha reportado la gobernadora, dice la presidenta. Sí, si quieren con más tiempo informamos. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí había
sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, y que den toda la información veraz, pues, las autoridades del Estado de Chihuahua. Sí, habló de este tema ayer con el embajador de Estados Unidos. Solamente nos dimos condolencias, porque eso es, pues, lo primero, la parte humana, evidentemente, del fallecimiento, y comentamos que después se iba pues a acercar tanto el secretario de Seguridad como el gabinete para poder platicar con él, y en su momento pues ya platicar nuevamente el embajador y su servidora. La gobernadora de Chihuahua ya se comunicó con usted, No. presidente. Y gracias. Y sobre la conversación que sostuvo con la primera ministra de Japón, además del... La gobernadora no se ha comunicado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo ven ustedes? Pero bueno, este intervencionismo, oigan, Chihuahua y luego Teotihuacán, 48 horas, ¿quién estará detrás de todo esto? ¿Quién estará detrás de todo esto? Espero estarme mordiendo de la lengua, pero muchos de los incidentes recientes de seguridad que han ocurrido en México tienen la pinta de una PSYOP, de una operación psicológica donde puede haber potencias extranjeras interesadas en desestabilizar la imagen de México. Quizás estoy conectando eventos que no tienen nada que ver, pero suenan más a fenómenos, o sea, tiroteo escolar, tiroteo masivo, suenan a narrativas ajenas a territorio mexicano. Y a ver, pues sí, en un país con tanta inseguridad, de tanto tráfico de armas, todo eso es plausible, pero las fechas y las narrativas no cuadran, no me parecen fenómenos nativos de México. Cada percance de seguridad que afecte a extranjeros invita a la intervención. Pensemos en incidentes como la decena trágica, la guerra de los pasteles. No es una conspiración, es una realidad de la historia militar y diplomática de México. Y también hay un antecedente donde el gobierno de los Estados Unidos ha manufacturado crisis para justificar decisiones de política exterior. El principal beneficiario de que hubiera un percance en el Mundial, fuera provocado o fuera aleatorio, es específicamente Estados Unidos. México está en este momento en un estado de guerra económica con los Estados Unidos en muchos frentes, el del TEMEC, el de la sanción. A mí me parece que ya estamos ahorita en una guerra clandestina, en una guerra de operaciones encubiertas, pero lo que ahorita están decidiendo Pete Hegseth, Marco Rubio, Donald Trump, es si dan el paso de una operación explícita, abierta de guerra convencional. Y el momento de tensión no solo es el Mundial, son las elecciones intermedias que suelen ser como un momento que llama a lo teatral y lo espectacular en la política estadounidense. Ese es el momento más. Así es, y por todos los frentes están atacando. Habla Gerardo Fernández Noroña de este libro que sacan, donde hablan de la dictadura en México. No hay casualidades, es la oposición operando. Refiriendo. Bueno, además, ayer Carmen Aristegui generó una entrevista que le ha dado bastante difusión con José Ramón Fernández, un politólogo y especialista en análisis de la situación social, económica y política del país. Se desempeñaba en Televisión Azteca disfrazado de comentarista deportivo, pero todo el mundo conoce sus credenciales como un gran analista, un gran teórico y un reconocido académico en el ámbito del análisis político. Dijo que México era una dictadura, y si fuera así, pues no se atrevería a decirlo. Estoy leyendo el libro sobre el fascismo. Es terrible la manera en que se fue imponiendo a través de una represión brutal, inescrupulosa, de asesinato de dirigentes socialistas, de líderes obreros, campesinos, y luego ya, como son esos procesos del propio fascismo, a quien planteaba cualquier crítica, adiós. Sí, ya sé que se disculpó. Yo ya había dicho lo que dijo. Y dice que
se interpretó, no sé cómo dice, se interpretó mal o usó mal el término. Ayer yo hice una crítica muy fuerte de todas las cosas que pasaron con los gobiernos del PRI y el PAN y que él se quedó calladito. A Noroña le tengo que dar la razón, es cierto, la oposición operando de todos los frentes, pero también es cierto que ustedes como Morena han sido muy débiles y que esta oposición está trepada sobre ustedes por culpa de ustedes, por su debilidad. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas, pero bueno, ahí está la información, nos vemos en unos minutos más. Gracias.